Hola amigos y amigas de Escuela PCE. En este vídeo vamos a ver la corrección del examen de lengua y literatura de la convocatoria de 2021. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a verlo poco a poco. Vale. La primera parte será un bloque de preguntas objetivas, es decir, de tipo test, ¿vale? 12 preguntas con un valor total de 5 puntos. Es lo que podremos sacar en este bloque, 5 puntos, lo cual eso no es nada desdeñable. Son 5 puntos que ya nos daría prácticamente aprobado el examen, ¿vale? Se deben responder a 10 de esas 12 preguntas. De modo que si hay dos que no tenemos muy claras, pues las podemos obviar y quedarnos con las otras 10, ¿no? Cada acierto sumarán 0,5 puntos y hay que tener cuidado porque los errores, en este caso, si cometemos un error, nos resta 0,15. Por lo que el mejor consejo es, si una pregunta, una respuesta, no la tenéis totalmente clara, es mejor no poner nada antes que poner algo equivocado, ¿vale? Vale. Pues lo primero que nos aparece para responder a este bloque de preguntas es un texto. Y algunas de esas preguntas serán respecto a este texto, ¿vale? Entonces vamos a leer el texto para ponernos en situación y después respondemos a las preguntas. Desde joven empiezan a destacar nuestras inclinaciones intelectuales. El círculo que nos rodea nos divide entre los de letras y los de ciencias. Estas etiquetas excluyen una gran amalgama de intereses mixtos que derivarán en profesiones u ocupaciones híbridas. A partir de esa separación se da, a menudo, una situación normalizada, no por ello menos alarmante, que conviene señalar porque nos perjudica a todos. Quizás sin dolosa intención, pero con doloroso perjuicio, ser de letras. Y como todas las cosas dichas entre risas, no dejan lugar a la protesta. Aún sin ánimo de ofensa, es una conclusión peligrosa, porque establece un patrón, un precedente, y lo que empieza como broma se transforma en percepción y se convierte en asunción. Ciertamente, hay diferencias entre las personas inclinadas hacia uno u otro campo del conocimiento. Son diferencias preciosas y precisas, porque si todos hiciésemos las mismas cosas, no existiría el progreso. El desarrollo científico necesita del cultural y viceversa. Y sin embargo, en las reformas educativas, las humanidades siempre salen perdiendo. En general, las asignaturas injustamente llamadas Marías nunca son de ciencias. Los cerebritos son genios en matemáticas o física, jamás hachas en comentarios de texto. Son prejuicios normalizados que los jóvenes aceptan porque se arrastran de vez validados por las altas esferas económicas. Tengamos en cuenta que la ciencia y la literatura abarcan prácticamente todo el saber. Por ello vendrían a significar lo mismo, escribe el matemático Carlo Fabretti. Sin el estudio científico, la explicación matemática y sin el conocimiento físico de nuestro medio, no podríamos vivir ni avanzar. Para entender el mundo y su funcionamiento, dependemos de las palabras y sus significados. La ciencia y los números necesitan a las letras para explicarse. Ese concepto divisorio entre hemisferios y peyorativo en detrimento de las letras es moderno. En la antigüedad los sabios eran poetas a la vez que astrónomos, filósofos y matemáticos. Se trata de contemplar, aceptar, exigir y defender, todos, la coexistencia en igualdad de ambos campos intelectuales. ¿Cómo se ejercería la medicina sin vocación humanitaria? Ambos mundos son igualmente importantes y necesarios, porque son complementarios. Es hora de terminar con la idea de relegar las letras a un segundo plano. Aunque no es una realidad absoluta, es cierto que, en muchos ámbitos, los trabajos relacionados con las letras y las humanidades no están adecuadamente reconocidos en términos, sino de prestigio monetariamente. Nuestra condición humana necesita las humanidades. Lo que nos diferencia a otros animales es que precisamos para vivir mucho más de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Por eso aquí la gran revelación concluyente, y es que los de ciencias deben saber que todos
la humanidad entera somos de letras. La vida es un relato en primera persona. Bienvenidos al otro lado. Si uno vive mejor después de comprender algo que no entendía, tras aprender a apreciar lo ajeno y a ponerse en el lugar de otro, si uno vive mejor cuando se sabe imaginar lo que no conoce y logra inventar lo que no existe, entonces sí podemos afirmar que se vive mejor gracias a la literatura. Paloma Serrano, Estandarte, 28 de marzo de 2021. Texto adaptado. Vale, muy bien. Pues entonces, la primera pregunta que nos aparece respecto al texto es, 1. La idea principal del texto es que A. Los estudios de ciencias tienen más salidas profesionales que los de letras. B. Las personas que estudian humanidades siempre cobran menos por su trabajo. Y C. Las humanidades y las ciencias no son mundos intelectuales excluyentes. Vale, lo que siempre tenemos que tener muy presente es qué es exactamente lo que nos están preguntando, ¿vale? Aquí en este caso es, la idea principal del texto es que la A, los estudios de ciencias más salidas profesionales que los de letras, en ese caso, bueno, puede ser que eso esté en el texto, pero no es la idea principal. La B, las personas que estudian siempre cobran menos por su trabajo. Bueno, puede ser que de alguna manera esté implícito en el texto. Pudiera ser, habría que verlo. Pero no es la idea principal. La idea principal del texto es que las humanidades y las ciencias no son mundos excluyentes, es decir, uno no excluye al otro. Por tanto, ambos pueden perfectamente cohabitar. Por tanto, la respuesta correcta sería la C. Vale, vamos con la pregunta número 2. En el texto predomina la primera persona del plural con valor asociativo, es decir, se implica al lector. B, la segunda persona del plural con valor de modestia porque el autor se quita importancia. La primera persona del singular porque es un discurso subjetivo y personal. Vale, vamos a desgranarlas despacio. La primera persona del plural, como sabéis, es nosotros. ¿Vale? La segunda persona del plural es vosotros. Y la primera persona del singular es yo. Entonces, vamos a acercarnos al texto de nuevo a ver en qué persona está prácticamente hablando, ¿no? ¿Veis? Aquí en esta oración, en este inicio de párrafo, dice, tengamos en cuenta, tengamos nosotros, ¿no? Desde jóvenes, bla, 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 y la segunda línea nos rodea, nos divide, a nosotros nos rodea, nos divide. Por tanto, en cierto modo, el texto está hablando de nosotros, nos está implicando también como lectores. Por tanto, la respuesta sería nosotros, que es la primera persona del plural, que es la A, la primera persona del plural como valor asociativo, es decir, se implica al lector. Pues ahí tenéis, sería la A. En el fragmento, para entender el mundo y su funcionamiento, dependemos de las palabras y sus significados. Los elementos subrayados son, como veis, los elementos subrayados son su y sus, ¿vale? Y sus. Son determinantes posesivos de tercera persona con valor anafórico, determinantes demostrativos de cercanía con valor anafórico y la C, pronombres posesivos de tercera persona con valor catafórico. ¿Vale? Decir que no son demostrativos, ¿vale? Porque los demostrativos ya sabéis que son los que nos mandan, los que nos indican distancia. Por ejemplo, aquí, allí, ¿no? O este, ese, aquel, ¿no? Este, ese, aquel serían los demostrativos. En este caso son posesivos y porque es de posesión. Su, de él o de ella. Su, ¿no? Sus, de él o de ella. Y en sentido anafórico, porque como vimos la anáfora consistía como recurso literario en la repetición de algunos términos o ideas, ¿no? En este caso, su funcionamiento dependemos de las palabras y sus significados. Hay como una repetición, ¿no? Por tanto, sería la A, determinantes posesivos de tercera persona con valor anafórico. La marcamos y esa sería la respuesta correcta. ¿Vale? Vamos con 4.
¿Qué tienen en común las palabras intelectuales, perdón, injustamente e intención? ¿Vale? Vamos a ver. Se han formado por un proceso de prefijación con el morfema in. B. Contienen la sílaba in. Y C. Se han creado por un proceso de composición. Bueno, vamos con la C, mismamente. Se han creado por un proceso de composición. Diríamos que no, porque como vimos, la composición es un procedimiento, un proceso de formación de palabras en el cual dos palabras se unían para formar una nueva. Por ejemplo, en la palabra saca puntas, para rayos, para sol, ¿vale? Saca corchos. Son palabras que son dos palabras que se unen para formar una nueva. Por tanto, no es este el caso, ¿vale? Y la A se han formado por un proceso de prefijación con el morfema in, tampoco sería porque, por ejemplo, la palabra intelectuales, si le quitamos el supuesto prefijo in, nos quedaría la palabra telectuales, que no significa nada. Por tanto, no sería, porque el lexema o raíz de esa palabra no es telectual, telectu, es intelect. En este caso, en la segunda palabra, injustamente, sí actuaría in como un prefijo, ¿vale? Porque si quitamos el prefijo in, se quedaría justamente, ¿vale? Y el lexema sabéis que es just, J-U-S-T, just, justamente, injustamente. En ese caso sí es un prefijo. Y en la E, intención, la supuesta prefijo in no actúa como prefijo, porque si quitamos in nos queda atención, que no nos dice nada. Por tanto, no es prefijación con el morfema in, esas tres lo que tienen en común. Lo que tendrían en común es la B, que contiene la sílaba in. Sería la respuesta B. Perdón. 5. La palabra bienvenido se ha formado por un proceso de sufijación apreciativa, composición o prefijación. Vamos con la C. Prefijación. ¿Es un prefijo bien unido a un lexema? No. Yo diría que no. ¿Vale? Diríamos que no. Un sufijo. ¿Cuál sería la palabra, el sufijo? Ido, ¿no? Pero ¿y cuál sería el lexema? Bienven. No es. Por tanto, sería la B, composición, que es la unión de la palabra bien más venido, ¿vale? Entonces sería un proceso de composición. La B. La 6. La palabra normalizada procede de normalizar, cuya estructura morfológica es A, normalizar, B, normal y zar, C, normalizar. Vale, para saber cuál es la estructura morfológica de una palabra, cómo se ha compuesto esa palabra, lo primero que tenemos que hacer siempre es localizar el lexema de la palabra o raíz de la palabra. Y en este caso, la raíz de la palabra normalizar es normal, ¿vale? Más el sufijo izar, ¿vale? De normal se pueden formar otras palabras de ese sufijo, normal. Entonces, en las tres opciones en la que está subdividido el lexema completo es en la B, normal. Ahí la tenéis, normal más izar. ¿Vale? En las otras estaría subdividido de una manera incorrecta. ¿Vale? Entonces, 6B. Vale, vamos con la 7. En la oración, para entender el mundo y su funcionamiento, dependemos de las palabras y sus significados. El fragmento subrayado es, como veis, el fragmento subrayado es de las palabras y sus significados. A, complemento directo, B, complemento de régimen preposicional y C, complemento predicativo. ¿Vale? En este caso sería complemento de régimen preposicional porque es aquel que acompaña a un verbo que necesita de una preposición para tener sentido, ¿no? Y en ese caso el verbo sería dependemos de, depender de, la preposición de. Entonces
actuaría como complemento de régimen preposicional. Os invito para que de cara a preparar el examen que tengáis muy claros los diferentes complementos de la sintaxis, que los vimos todos en clase, ¿vale? Familiarizaros bien con los complementos, porque siempre suele entrar una pregunta de este tipo, ¿vale? Vamos con la 9. La pregunta, ¿cómo se ejercería la medicina sin vocación humanitaria? La palabra subrayada, como veis, es cómo, ¿no? Con acento en la primera O, ¿vale? Con tilde. A, un adverbio modal. B, un adverbio interrogativo. Y C, un adverbio de relativo, ¿vale? Se trata de una pregunta, ¿vale? Por tanto, una interrogación, ¿no? Por tanto, será un adverbio interrogativo, ¿vale? ¿Cómo se ejercería la medicina? ¿No? ¿Vale? En ese caso sería la B, ¿vale? Es un adverbio interrogativo. Ya al ser una pregunta nos da la clave, ¿no? La locución ser alguien un hacha en algo significa A, ser hostil respecto a alguien o algo, ser inexperto en un tema, ser diestro en una actividad. Vale, puede que a lo mejor no sepamos bien qué quiere decir la palabra, ¿no? Por lo que a lo mejor nos ayudaría mucho ir al texto y buscarla y ver por contexto si podemos deducir su significado, ¿no? Vamos a buscarla. Aquí está. Vale. Los cerebritos son genios en matemáticas o física, jamás hachas en comentarios de texto. Vamos a sustituirla por algo. Los cerebritos son genios en matemáticas o física, jamás expertos en comentarios de texto. ¿Veis que tiene mucho sentido por el contexto, no? Pues entonces, de ahí podemos deducir el significado de esa palabra, ¿vale? Vamos a volver al examen, a las respuestas, ¿vale? La locución, un hacha en algo significa, y ser diestro en una actividad. Sería la C. Ahí la tenéis. Vale, vamos con la 11. Las palabras astrónomo, filósofo y matemático mantienen entre ellas una relación de. ¿Vale? Bueno, nos dice hiperonimia, sinonimia, cohiponimia. ¿Vale? Sinónimos, podemos decir que son sinónimos. No exactamente. ¿Vale? Porque un sinónimo son palabras que se escriben de una manera diferente y significan lo mismo. Como por ejemplo coche, carro, automóvil. El significado de las tres es el mismo. En este caso, astrónomo no es exactamente lo mismo que un matemático, ni que un filósofo. ¿Vale? Por eso, en ese sentido, sinonimia, sinónimos, las descartamos. ¿Vale? Hiperónimo, como vimos, hiperónimo era una palabra que designaba una familia, ¿no? Por ejemplo, el hiperónimo herramienta conlleva martillo, alicates, tijeras, todo eso serían herramientas y serían dentro del hiperónimo de herramientas. Hiperónimo, hiper estaría por encima, ¿no? El que engloba, ¿no? La palabra que engloba a ese grupo, ¿vale? Y luego vimos la hiponimia. La hiponimia son aquellas palabras que tienen en común formar parte de una familia de significado en este sentido, ¿no? Como puede ser de martillo, alicates, tijeras, pues son hipónimos del hiperónimo herramientas, ¿vale? Y entre sí, herramienta, alicates, tijeras son cohipónimos, ¿vale? Y en este caso, astrónomo, filósofo y matemático serían cohipónimos de, por ejemplo, el hiperónimo sabios, ¿vale? Sabios. Dentro de sabios encontramos astrónomo, filósofo y matemático. De hecho, en el texto se menciona el hiperónimo sabios, ¿vale? Entonces, entre sí, astrónomo, filósofo y matemáticos son cohipónimos. Son hipónimos del hiperónimo sabios y a su vez entre ellos son cohipónimos, ¿vale? Coautor. Ambos son autores, ¿no? Cohipónimos. Ambos son hipónimos, ¿no? Ahí estaría la clave, ¿no?
Y en el texto dolosa es sinónimo de dolorosa, engañosa, deliberada, ¿vale? Tendríamos que ir al texto, pero ya os lo resuelvo, os invito a que lo veáis en el texto, y sería deliberada, cuando se dice perpetró el crimen con dolosa intención, quiere decir de forma deliberada, a conciencia, ¿vale? De forma premeditada, consciente, a voluntad, ¿no? De forma deliberada, eso sería dolosa. Ya os he dicho que si no conocéis bien el término, podéis ir al texto y sacarlo por el contexto, ¿vale? Eso os puede ayudar mucho. Y ahí tendríamos otros 0,5 puntos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a continuar. Vale, la siguiente parte del examen es la elaboración de un texto, ¿no? La parte de redacción. Esta redacción de este texto nos va a dar un valor máximo de 2 puntos, ¿vale? 2 puntos nada desdeñables, por supuesto. Y consiste en elaborar un breve texto argumentativo, ¿vale? De 2 temas que nos proponen y tenemos que elegir uno. En este caso, vamos a ver cuáles son los temas propuestos. A. Elabora un breve texto argumentativo sobre los estudios universitarios científico-técnicos son más difíciles que los humanístico-lingüísticos. Nos piden argumentos a favor o en contra, es decir, nos piden que nos posicionemos, ¿vale? Por tanto, para eso es un texto argumentativo en el que tenemos que tener una idea y defenderla, ¿no? Eso fue lo que vimos, que era prácticamente un texto argumentativo, es decir, con argumentos, intentar convencer al lector de nuestra postura, de nuestra idea, de nuestra tesis, ¿vale? Y el B, la opción B, lo mismo, un texto argumentativo breve sobre las ventajas y los inconvenientes de estudiar en un país extranjero, ¿vale? Elijamos el que elijamos, ¿vale? Os recomiendo que ocupéis una cara o página, como mínimo, ¿vale? Que menos, ¿no? Que una cara o página, ¿vale? Unos tienen la letra más grande, otros más pequeña, ya lo sabemos. Pero como mínimo, digamos, una medida estándar sería esa, una extensión estándar, una cara, que menos que eso, ¿no? Vale, y os voy a dar unos consejitos, no vamos a redactar aquí ningún texto argumentativo, pero sí os voy a dar unos consejos de cómo hacerlo, que lo vimos en clase, lo estuvimos trabajando como práctica, para familiarizarnos con esta prueba. Porque, como sabéis, estos exámenes de PCE no son únicamente exámenes de conocimientos, también son exámenes de actitudes, ¿vale? Y hay que desarrollar una serie de destrezas, como es la capacidad para redactar un texto argumentativo, ¿vale? Son una serie de destrezas, ¿no? No es solo un examen de conocimientos, como insistimos durante el curso, no solo son conocimientos, ¿vale? Y este es el caso, hay que aprender a redactar. Aquí en este bloque no se nos va a examinar lo que sabemos sobre el tema que nos están preguntando. Solo nos van a valorar si sabemos explicar correctamente nuestra propia idea y sabemos argumentarla y redactar un texto, por supuesto. Ni que decir tiene, por supuesto, que no podéis o no debéis cometer faltas de ortografía, porque si cometéis faltas de ortografía, eso os va a restar puntos para la nota final, ¿vale? De hecho, las instrucciones os lo dirán. Por tanto, tenéis que trabajar ese tema, ¿no? El tema de la B, la V, el uso de la H, por supuesto, las tildes, ¿vale? Y los signos de puntuación. Bueno, el punto, la coma, etcétera, etcétera. Hay que redactar correctamente y sin falta de ortografía. Vale, pues vamos a ver unos consejos así breves de cómo redactar un texto argumentativo. Vale. Cuando se nos pregunta nuestra opinión en un texto argumentativo, ¿vale? Hay ciertos pasos que hemos de seguir para elaborar un buen texto y conseguir la mejor nota en este apartado, ¿vale? Os voy a dar una serie de recomendaciones. ¿Vale? Vuestro escrito debería dividirse en 3 partes, ¿no? Introducción, cuerpo del texto o desarrollo y la conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión, ¿vale? No escribáis párrafos de una sola oración, sino desarrollar las ideas que introduzcáis, siempre desarrollar, ¿vale? En la introducción debemos poner al lector en situación y familiarizarlo con el asunto a tratar. No podemos entrar a dar argumentos
y tal, sin antes haber puesto al lector en situación, ¿vale? Pues bueno, le ponemos frente a una problemática o un asunto y una vez que él está en situación, le hemos puesto en situación, le anunciamos en cierto modo cuál va a ser nuestra postura que vamos a defender y luego después en el desarrollo ya comenzamos a exponer argumentos a favor de nuestra tesis, ¿vale? Que defiendan nuestra tesis, ¿no? Y también intentar demostrar o desmontar algunos argumentos en contra. Si somos capaces de desmontar algunos argumentos en contra de nuestra tesis, eso enriquecería mucho nuestro discurso, nuestra exposición, ¿vale? Y por último, la conclusión consiste en reafirmar a modo de cierre lo que hemos defendido en la exposición, ¿vale? Debemos poner las conclusiones o consecuencias extraídas de nuestros argumentos. Como siempre pongo en clase el ejemplo simplón de que si yo estoy defendiendo que los elefantes son azules, pues no voy a poner en la conclusión que los elefantes son rosas, sino que en la conclusión tendré que decir que los elefantes, después de todo esto, podemos concluir que los elefantes son azules por tal y por cual, y la consecuencia de esto es tal y cual. Obviamente, ¿no? Nuestra conclusión tiene que deducirse de nuestros argumentos, ¿vale? Y para cerrar, podemos cerrar con una sentencia firme de después de lo expuesto, esto es así. Tal. O podríamos dejar una pregunta abierta al lector para que reflexione, invitarle a reflexionar sobre las ideas que le hemos planteado, ¿vale? Y bueno, esto o cuánto tiempo ha de pasar para no sé qué. Bueno, podemos dejar una pregunta abierta a modo de conclusión, ¿vale? Para hacer reflexionar al solo si está justificada y bien traída, claro. Para dejarlo abierto, pero siempre en función de nuestra tesis, claro, para defender nuestra tesis, ¿vale? Nuestra idea principal, ¿no? ¿Vale? Y eso sería fundamentalmente lo que hay que hacer, la manera de hacer un texto argumentativo. Introducción, desarrollo, con argumentos y conclusión. Muy bien. Y vamos al bloque 3, que sería el bloque de literatura, ¿vale? Nos darán dos opciones, de dos temas, y podemos elegir uno de ellos, ¿vale? El primero, el valor máximo que podemos adquirir en esta pregunta son 3 puntos. O sea que si lleváis la literatura bien preparada, os aseguréis 3 puntos, 3 puntazos, que no son nada desdeñables. O sea, os invito a que llevéis muy bien preparada la literatura. Fijaos, tenéis 3 puntos. Y si hacéis bien las de tipo T, son 5 puntos. Ya tenéis un 8. Y si hacéis un buen texto argumentativo, un 10. O sea que el tema de literatura, preparadlo bien, ¿vale? Todo. Pero tenerlo muy bien preparadito para llevarnos esos 3 puntos. Vale, el primer tema que nos proponen desarrollo el siguiente tema de literatura. La poesía de la generación del 27, principales características, autores y obras. Vale. Bueno, como sabéis, la generación del 27 fue un nombre que se le dio a una serie de autores que en 1927 se reunieron para rendir un homenaje en el tercer centenario de Góngora. En Góngora sabéis que fue un literato del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, los que asistieron a aquel homenaje, que fueron 11, bueno, pues se les llamó generación del 27. Hay otros más que no estuvieron allí, que también se consideraron de la generación del 27. Pero bueno, su nombre viene de ahí, ¿vale? Los principales miembros indiscutibles del 27 son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, por supuesto Federico García Lorca y Rafael Alberti. ¿Vale? A esta lista suelen añadirse algunos nombres más como Damaso Alonso, Juan José Domenchina, Emilio Prados, Manuel Altola Aguirre y Miguel Hernández, aunque Miguel Hernández era más mayor que los de sus compañeros de la generación, pero bueno, también se le suele asociar con la generación del 27. Vale, y en cuanto a las características, lo habitual es hablar de dos grandes etapas, ¿vale? A grandes rasgos, respectivamente a los años 20 y los 30, que es la deshumanización y la rehumanización, ¿vale?
A fin de cuentas, esa evolución es idéntica a la que se registra en el conjunto de la literatura española anterior a 1936. ¿Vale? Bueno, eso es como algo estándar, ¿no? Pero sin embargo, Luis Cernuda, uno de los miembros de dicha generación, hablará de 4 fases, ¿no? Dentro de la poesía del 27, que es la poesía pura y predilección por la metáfora, la poesía pura. ¿Vale? La poesía pura sería todo aquello que permanece en el poema después de haber eliminado todo lo que no es poesía. ¿Vale? Ellos intentaron hacer una poesía pura en esta primera etapa, ¿no? Y pura en el sentido de igual a simple, ¿vale? Orgánico, ¿vale? Y en esta misma línea, el poeta del 27 le interesa crear una realidad a partir de otra distinta, ¿vale? Es decir, que en el poema se crea una realidad propia, ¿vale? Y la imagen le interesará mucho y sobre todo la metáfora le aparece el recurso idóneo para poner en contacto estos dos elementos, la realidad con la ficción. Como ya vimos durante el curso, la metáfora es un recurso literario que viene a ser algo así como una comparación sutil o la atribución de un atributo de algo a otra cosa. Por ejemplo, cuando decimos cabellos dorados, los cabellos no son dorados, ¿vale? Pero sí, su brillo y tal nos asemeja al sol, o sea, al brillo del oro, perdón. Por tanto, cabellos dorados, en sentido metafórico. Muy bien. Eso será el uso que ellos harán, con una brillantez muy alta, ¿no? En esta, unas cotas altísimas alcanzará la generación del 27 en el uso de la metáfora. Vale, luego también, por otro lado, habrá una actitud clasicista, es decir, que los poetas del 27 se interesan por la literatura clásica tradicional de España. O sea, son admiradores de los antiguos literatos de España, de la historia de la literatura española, ¿vale? Por ejemplo, el poema del mío Cid, la lírica tradicional, los cancioneros, el romancero, Gonzalo de Berceo, Gil Vicente, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y, por supuestísimo, claro, el gran Cervantes, ¿no? El autor del Quijote, Cervantes, ¿vale? Los homenajes son en muchos casos explícitos, o sea, que directamente lo mencionan, porque son grandes admiradores de esta tradición. Ellos quieren aunar, digamos, de algún modo la tradición y la vanguardia, lo nuevo, ¿no? Más adelante hablaremos un poquito de las vanguardias, ¿no? También se ejemplifica este respecto a la tradición literaria en los muchos sonetos escritos por ellos y las fuentes populares de las que beben en sus poemas, ¿no? Claro, también tenían un interés por Góngora. No, como hemos visto, incluso el homenaje del que viene su generación es de un homenaje a Góngora. Admiran a estos poetas y su capacidad técnica, aprecian su hermetismo y valoran su habilidad para manejar la palabra y sobre todo la imagen, ¿no? Lo que hablábamos, de crear imágenes, ¿no? Pero fundamentalmente los atrae su actitud de artista transformador de la realidad, el arte como transformación de la realidad y la creación de un mundo propio dentro del arte, ¿no? Bueno, otra etapa que podemos ver es el contacto con el surrealismo. El surrealismo es una vanguardia, como otras muchas, que surge a principios del siglo XX, ¿vale? Que serán unos movimientos artísticos literarios que pretenden romper con la tradición anterior y crear nuevas formas de expresión, nuevas formas artísticas y experimentarán con nuevas técnicas y estilos, proponiendo una libertad creativa, una libertad creadora, ¿no? Pues una de estas vanguardias será el surrealismo. El surrealismo se inspira en las teorías de Freud. Como sabéis, Freud fue el introductor del psicoanálisis, ¿vale? Que consiste en analizar lo que hay en el interior de la mente, en el subconsciente, esa parte de nuestra mente de la que no somos conscientes, de nuestro yo consciente. Es decir, eso tiene mucho que ver con lo onírico, que es el mundo de los sueños, y de la imaginación, ¿vale? Y el surrealismo pretende la liberación de aquello que está reprimido en nuestra mente. Eso será el surrealismo. Bueno, pues los poetas del 27 se dejarán influenciar mucho por el surrealismo, aunque no lo reconozcan explícitamente, pero se puede apreciar una clara influencia del surrealismo, ¿vale? Vale, parece que los integrantes del 27
se esfuerzan en sumir en la penumbra esa influencia, pero bueno, que la negaron casi en bloque, ¿no? Alberti, Alonso, Guillén, y esa vinculación con el surrealismo realmente resulta evidente si se toman como referencias, por ejemplo, Pasión de la Tierra y La destrucción o el amor de Alexandre, de Vicente Alexandre. Sobre los ángeles de Alberti, Los placeres prohibidos de Cernuda o Poeta en Nueva York de Lorca. Pues bueno, ahí tienen el surrealismo, claro, esa evocación de imágenes, de los sueños y demás, esa metáfora y esa liberación de lo reprimido en nuestro interior, pues crea nuevas imágenes, ¿vale? Y crea un mundo nuevo en la obra, dentro de la obra. Perdón. Tenemos luego el periodo de rehumanización, llamado de rehumanización, que será a partir de los años 30. Como sabéis, a partir de los años 30 las circunstancias políticas y literarias cambiarán sustancialmente. En el 31 se declara la Segunda República, como ya vimos durante el curso, y también habrá una influencia de algunos poetas llegados de Hispanoamérica, ¿no? Como pueden ser César Vallejo, que visita España en 1930, y la gran influencia de Neruda, de Pablo Neruda, cónsul de Chile en Barcelona desde 1934. Neruda, en su revista Caballo Verde para la Poesía, en octubre del 35, Neruda escribe una especie de manifiesto de título bien significativo, dice, sobre una poesía sin pureza. ¿Vale? Si la poesía pura apelaba a una minoría selecta, es decir, era un tanto elitista, la poesía pura, la literatura comprometida se lanza ahora a la búsqueda del gran público, que se estaba adueñando de la sociedad. Es decir, empieza a crecer la población, etcétera, etcétera. Y todo esto sitúa al ser humano y sus problemas en el centro de toda la producción literaria. ¿Vale? Se quiere llevar la poesía al gran público y que no sea solo exclusivamente para unas élites selectas. Bueno, en cuanto a los recursos métricos, es decir, la métrica, sabéis que es la medida de las sílabas en los versos de la poesía. Bueno, pues en cuanto a estos recursos, perdón, el grupo del 27 elevará la imagen, como hemos visto, la metáfora, hasta una cima solo comparable con la producción del siglo de oro, ¿vale? El siglo de oro español, sabéis que tiene lugar, el siglo de oro de las letras en España tiene lugar prácticamente en los siglos XVI y XVII, ¿no? Y es solo comparable el uso de la metáfora con esa brillantez al de este periodo del siglo de oro. O sea, estamos hablando de cotas muy altas en cuanto al uso de la metáfora. Del siglo de oro también tomarán alguna composición como el soneto, la canción o la égloga, que son composiciones con una determinada características métricas y de rima, un determinado esquema de métrica y de rima. También en la métrica del grupo se ha operado una reducción, se desechan muchas de las variedades de versos y estrofas modernistas. A la vez desarrollaron el verso libre. El verso libre es el que no se cuenta los números de sílabas, la métrica simplemente se escribe y que tenga la extensión que tenga que tener. O el versículo, que versículo es un verso pequeño, que responde a otra concepción del ritmo. La medida y la pausa son variables, ¿vale? No es tampoco tan estricto, tan hermético, tan acotado, la medida y las pausas. Los acentos no aparecen con regularidad, aunque su distribución puede quedar dentro de ciertos límites, a diferencia de la prosa ordinaria. El ritmo del versículo brota de la misma organización o forma del contenido del poema. Se basa en la reiteración, no ya de elementos fónicos, sino de ideas, reiteración de ideas, ¿no? Sino de palabras, de estructuras sintácticas. Es decir, la misma repetición a lo mejor de un mismo sintagma varias veces o de una misma una pregunta repetida varias veces, etcétera, etcétera, ¿no? Esa reiteración, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco lo que habría que hablar sobre la poesía de la generación del 27. Si vosotros que pudierais añadir más cosas, hablar de otros autores, más obras, es bienvenido, siempre y cuando responda a lo que se nos ha preguntado, ¿vale? Aquí damos esta propuesta, que es correcta, pero bueno, vosotros podéis completarla, ¿vale? Vamos con el segundo tema que proponen. Sabéis, como hemos dicho antes, que hay que elegir uno de dos, ¿vale? Aquí resolvemos los dos, ¿vale? Para que lo veáis.
Vale, el siguiente tema de literatura que se nos propone es desarrolle el siguiente tema de literatura, la novela posterior a 1939 hasta 1960. ¿Vale? Solo nos piden hasta 1960. Es importante responder solo a lo que nos preguntan. Principales tendencias, autores y obras. ¿Vale? La novela española desde 1939. Sabéis que en 1939 es cuando finaliza la Guerra Civil Española, que fue del 36 al 39. Pues en el 39 finaliza. Claro, eso supone un parón literario y una modificación forzosa de ciertas situaciones y ciertas tendencias. Claro, eso viene a desbarajustar todo. Claro, una guerra, imaginaos, ¿no? ¿Vale? Supuso un corte en la evolución literaria española debido a una serie de razones, como pueden ser la muerte de los grandes modelos de la novela española del siglo XX, que ya eran más antiguos, que vimos de la generación de 98, como son Unamuno o Valle Inclán. El exilio obligado de otros autores que habían comenzado a destacar en la década de los 30. Claro, sabéis que muchos autores tuvieron que exiliarse, ¿no? Marcharse del país, como puede ser Max Aup, Francisco Ayala y Ramón J. Sender, entre otros. Las nuevas circunstancias políticas y la censura, sabéis que hay censura, no se puede escribir todo lo que se quiere, porque el régimen que está gobernando, pues hay ciertas cosas que, que no acepta, lo que vaya contra la moral nacional y su propia ideología, pues no es aceptado y pasa una censura. Y se puede echar para atrás una publicación. Esto hace que la censura impida con la que se siga con una tendencia de novela de corte social que se venía haciendo desde los años 30. Esas mismas circunstancias históricas traerán miseria, desigualdades, claro, imaginaos una posguerra, después de una guerra, pues vienen dificultades económicas, miseria, desigualdades, falta de libertades creativas, de libertad de expresión, etcétera. Hace que se pierda sentido todas las tendencias novelísticas anteriores a la guerra, como es el caso de la novela deshumanizada y vanguardista. ¿Vale? Como consecuencia, la novela española, en la década de los 40, tiene que empezar a comenzar de nuevo. Claro, tiene que reinventarse, porque ya el modelo que estaba siguiendo no es válido, no puede continuar por esa línea. Tiene que reinventarse la novela en los años 40, ¿vale? 39, 40. Los años 40 tiene que reinventarse y adaptarse a los tiempos y las circunstancias en las que se encuentra el país, ¿no? ¿Vale? En lo referente a la novela que se inicia desde 1939 podemos citar 4 etapas. ¿Vale? La etapa de posguerra, que es la inmediatamente posterior a la guerra, como dice su nombre, posguerra. Después nos encontraremos con una novela de realismo social, en la que eso cristalizará a finales de los 50, años 60, y luego la renovación técnica y la novela escrita desde 1975. ¿Vale? Eso no vamos a entrar porque solo se nos pide de los años 60. ¿Vale? Bueno, pero no está de más mencionarlo, ¿vale? Aunque no lo expliquen. Lo podéis mencionar, pero sí, solo nos piden hasta el 60. Posguerra, la novela de posguerra, los novelistas de estos primeros años, por tanto, tendrán que buscar un nuevo camino, lo que venimos diciendo. En los años 40 nos encontramos con múltiples tendencias novelísticas. Por un lado tendremos la novela triunfalista, que defiende las nuevas circunstancias políticas del país, es decir, afina al régimen vencedor de la guerra, ¿no? Esta novela defiende los valores tradicionales, Dios, patria, familia, y justifica la guerra civil y sus consecuencias, culpando de las mismas al bando perdedor. Bueno, pues la idea de que la historia la escriben los vencedores. Bueno, pues esta novela pondera el triunfo de los vencedores de la guerra civil. Luego habrá una novela, un tipo de novela que se puede englobar en una tendencia que será el tremendismo. Esta tendencia es iniciada por Camilo José Cela con La familia de Pascual Duarte en el año 42. Son novelas que nos retratan un mundo y unos personajes dominados por la violencia y por la miseria. Claro, un poco cuentan cómo se vivía en esa España de posguerra, ¿vale? Y lo difícil que era desarrollarse en esas circunstancias, ¿no? Luego tendremos la novela existencial. Podríamos decir que se inicia con la novela Nada, de Carmen Laforet, y continuada por Miguel Delibes con
la sombra del ciprés es alargada, ¿vale? La sombra del ciprés, porque sabéis que en los cementerios se ponen cipreses, el árbol ciprés, ¿no? Que sé que parece un paraguas. Pues por eso dice que la sombra del ciprés es alargada, hablando un poco de la muerte, ¿no? Ese sentimiento. Y por eso es una novela más existencial. Y Gonzalo Torrente Ballester con su novela Javier Mariño, ¿vale? Estas novelas reflejarán el tema de la angustia existencial, la tristeza y la frustración de las vidas cotidianas. La temática de las novelas de este periodo gira en torno a la amargura de las vidas cotidianas, la soledad, la inadaptación, la muerte y la frustración. ¿Vale? Imaginaos de las circunstancias que les toca vivir. Claro. Los personajes se adaptarán a estos temas de forma que los protagonistas serán seres marginados socialmente. Por ejemplo, en la familia de Pascual Duarte, el protagonista es un condenado a muerte, angustiados y desarraigados. La protagonista de Nada llega a Barcelona para estudiar y ahí se encuentra fuera de su ambiente, insegura y triste. Las causas de esta amargura vital se encuentran en la sociedad de la España de los años 40, lo que venimos diciendo, marcada por la pobreza, la incultura, la violencia, la persecución política, la falta de libertades. ¿Vale? Pero tampoco en ninguna de estas novelas encontramos una crítica o denuncia directa. Obviamente, hemos dicho que no se podía hacer. ¿Vale? Hay que esperar a los años 50. Técnicamente, estas novelas de esta época se caracterizarán por su sencillez y su línea tradicional. Una narración cronológica lineal, es decir, del pasado hacia el futuro. O sea, se habla de lo ocurrido, es decir, no hay saltos en el tiempo, es una progresión del tiempo lineal, ¿vale? Y el narrador principalmente en tercera persona. Y ausencia de saltos temporales. No hay saltos al pasado, al presente, al futuro, sino que el tiempo discurre de forma lineal. ¿Vale? Luego, a partir de los años 50, nos encontraremos con esa novela de realismo social, el realismo social. La censura se relaja un poco y ese hecho permitirá la aparición de novelas en las que la denuncia de la pobreza, la persecución y la injusticia sean los temas predominantes. Bueno, se permite un poquito más hablar de ciertas cosas. ¿Vale? No del todo, pero bueno, se abre un poco la mano. A esta tendencia se le ha llamado novela social, y no es exclusivamente española, sino que durante el siglo XX venía existiendo una serie de obras que habían convertido la denuncia social en la base de sus argumentos. La literatura social, como hemos dicho, no es un fenómeno de los años 50, sino que se viene por diferentes caminos del siglo y en distintos países occidentales. De hecho, el realismo ha sido la fórmula preferida por los novelistas del siglo XX para enfrentarse con los problemas sociales, como he dicho antes. Centrándonos en lo que sucede en la literatura española de los 50, podemos distinguir varios momentos de este realismo social. ¿Vale? Decir que precursores de la novela social serán, de nuevo, Miguel Delibes con El Camino, Luis Romero con La Noria y Camilo José Cela, de nuevo, con La Colmena. Nos encontraremos con la verdadera novela social que se inicia a partir del 54 con autores como Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Juan García Hortelano y Rafael Sánchez Ferlosio. Los temas principales de la novela del realismo social serán la dureza de la vida en el campo, por ejemplo, la obra 2 días de septiembre de Caballero Bonal o Los Santos Inocentes, también de Miguel Delibes. El mundo del trabajo urbano, en la obra, por ejemplo, Central Eléctrica de Juan García Hortelano, La ciudad, en La Colmena de Cela, Las clases trabajadoras, El jarama de Sánchez Ferlosio, La burguesía, Entre visillos de Carmen Martín Gaite y La guerra civil y sus consecuencias. Desde el punto de vista técnico, la mayoría de estas novelas se incluyen dentro de lo que hemos llamado realismo crítico, realismo social, ¿no? De denuncia social. Y algunas de las características serán una narración lineal, una aparente sencillez, descripciones funcionales, es decir, descripciones que van apoyando la narración, no descripciones farragosas y gratuitas, ¿no? Sino descripciones que van apoyando la narración. Concentración espacio-temporal, ¿vale? No hay grandes saltos en el espacio y en el tiempo, sino que todo se concentra. Un personaje colectivo, por ejemplo, en La Colmena de Miguel Delibes,
Es una obra más bien coral, en la que hay muchos personajes, no hay un único protagonista. Un personaje representativo, son personajes representativos de ciertos tipos de gente que habían en esa época. Por eso son representativos de algo, de lo que se quiera, de una realidad que se quiera mostrar, ¿vale? Y luego está la preeminencia del diálogo. Mucho diálogo, es decir, la herramienta fundamental de narración será el diálogo, ¿vale? Pues son características técnicas importantes de la novela social, del realismo social. Bueno, pues hasta aquí podríamos llegar. Después ya dijimos que la renovación de las técnicas narrativas desde el 60 al 75 y en este examen solo nos preguntan hasta el año 60, ¿vale? Pero deciros que también hay que estudiar ese tema, en el 62 al 75, obviamente, porque pueden preguntárnoslo en otro examen, puede caernos esa pregunta. O sea, no es excluyente para las pruebas. Simplemente que en este caso no habrán querido alargar que el alumno se alargue demasiado en su exposición, pues han elegido solo hasta el año 60. Bueno, pues respondemos a lo que nos preguntan. Vale, esta es una propuesta correcta que quedaría perfectamente resuelto el examen, sobre todo este bloque de literatura. Vosotros podéis completar esto, si podéis completarlo, mucho mejor, ¿vale? Eso enriquecerá vuestra exposición y, por supuesto, hará que consigáis esos 3 puntos, que son muy a tener en cuenta. Vale, pues hasta aquí la corrección del examen. Espero que os haya sido de utilidad y cualquier cosa que necesitéis podéis informaros en nuestra web. Os invito a que entréis en la web de la Escuela PCE, que os informéis sobre nuestros cursos y cualquier cosa que necesitéis podéis preguntarnos, podéis escribirnos y responderemos todo lo que necesitéis. Nada, desearos mucha suerte y mucho ánimo para vuestros exámenes.